Muy buenas con todos los presentes. En la siguiente presentación les voy a hablar acerca de líneas de transmisión correspondiente a la materia de televisión convencional. Eh, Soy Lender Aldair Ríos Araujo, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Bien, las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión se emplean para conectar a los equipos encargados de transmitir señales. Estas líneas deben cumplir con una serie de características bien definidas, porque de lo contrario pueden desajustar todo el sistema de transmisión. Como primer punto tenemos la resistencia eléctrica de la línea. Las líneas de transmisión se pueden clasificar en líneas cortas y largas. Por línea corta se entiende aquella longitud física que es menor que la longitud de onda de la señal eléctrica que circula por ella. Y por línea larga aquella longitud física que es mayor que la longitud de onda de la señal eléctrica que circula por la línea. De las dos clases de líneas, las que más se utilizan para conectar los sistemas de transmisión y radio y de televisión son las líneas largas, puesto que por lo general los cables que se emplean para conectar los transmisores y los receptores tienen una gran longitud. Para analizar las características de la línea, hay que suponer que la línea es de longitud infinita. Si la línea fuese ideal, la resistencia de los conductores de la línea sería nula y el aislamiento entre ellos sería infinito. Esto provocaría que la corriente eléctrica entre los conductores sería la misma en todos sus puntos y la tensión entre los conductores permanecería constante y su valor sería igual a la tensión de la fuente de alimentación. Este caso no se produciría en una línea real, ya que los conductores tienen una resistencia al paso de la corriente y el aislamiento entre ellos no es infinito. Si suponemos el caso de una línea cuyos conductores tienen un diámetro de 0,9 milímetros y tienen además una resistencia eléctrica de 27 ohms sobre kilómetros y una resistencia de aislamiento de 1,85 megaohmios sobre kilómetros, como se ve aquí en la figura, la corriente que circula por la misma decrecerá en forma exponencial, como se ve aquí en esta figura. De esto debido a la resistencia eléctrica de los conductores. En el caso de las líneas reales y finitas, lo que se desea es conseguir que la transferencia de energía entre el transmisor y la línea sea máxima, y para ello las resistencias de salida y de la línea deben ser iguales. Como segundo punto tenemos la impedancia de la línea. Nos dice que la capacidad de la línea depende del diámetro del cable, de la separación que hay entre ellos y de la constante eléctrica del aislante, y también de la inductancia, ya que los conductores crean un campo magnético que se opone al paso de la circulación. En esta figura se representa un circuito equivalente para el caso de una línea de longitud fija formada por dos resistencias de cableado, resistencia de aislamiento, la capacidad de la línea y las inductancias de los conductores. En el caso de corrientes alternas, la línea posee una impedancia Z que está marcada por la frecuencia de trabajo. Cuando aumenta esta frecuencia disminuye la sección útil del cable y aumenta la resistencia óhmica, ya que hay menos circulación de corriente. Asimismo, esta impedancia también provoca un desfase entre la corriente y la tensión de la línea. Características de la línea. Los parámetros más importantes que caracterizan a una línea de transmisión son los siguientes. Como primero tenemos el coeficiente angular. Es el giro de la fase que provoca la línea. Este parámetro se indica en grados por kilómetro e indica el desfase que introduce la línea por kilómetro de cable. Como segundo tenemos la velocidad de propagación. Es la velocidad con la que se propaga una señal por un cable eléctrico. En el cable es inferior a la velocidad de propagación que el aire. Esto es debido a la inductancia y a la capacitancia de la línea. La capacidad nominal es cuando los dos hilos que forman una línea de transmisión forman las placas de un condensador cuyo dieléctrico es el aislante que existe entre ellos. Esta capacidad nominal es muy pequeña, pero hay que tenerla en cuenta según las aplicaciones en las que se utilice. Tensión máxima es el valor de tensión que puede aplicarse entre los dos conductores de la línea sin que el dieléctrico se deforme. Esta tensión depende del material con que se haya fabricado el dieléctrico. Potencia máxima. Como dice su definición, depende de la temperatura a la que se somete y de la frecuencia a la que circula por la línea para poder transmitirse. Temperatura de trabajo. Es la temperatura máxima a la que puede trabajar el cable de transmisión. Este parámetro depende del material con que se fabrica el material que recubre los cables. Y por último tenemos la atenuación de la línea.
que como su nombre lo indica, depende de la longitud de esta y de la frecuencia de la señal. Como cuarto punto tenemos las ondas estacionarias, que nos dice que son la relación entre el valor de la tensión máxima y la tensión mínima que puede aparecer en un extremo de la transmisión. También se puede decir que la ROE es la relación entre la impedancia máxima y mínima, como se puede expresar en la siguiente fórmula. De esta fórmula se detallan tres características importantes. Si la impedancia de la carga es cero porque esté en cortocircuito, la tensión en la salida será cero igual y la relación de onda estacionaria será cero también. Si la impedancia de la carga es la misma que la de la línea, no hay onda estacionaria. La ρ es igual a 1 y la potencia transmitida será máxima. Y por último, si la impedancia de la carga es infinita porque está en circuito abierto, la tensión de salida será máxima y la relación de ondas estacionarias es infinita. La relación de ondas estacionarias es un parámetro muy importante para conocer la pérdida de la señal de una línea. Y para calcular las pérdidas de la línea, lo primero que hay que calcular es el coeficiente K, que viene dado a través de ρe menos 1 partido entre ρe más 1. Esto es con todo a líneas de transmisión. A continuación, esta es la bibliografía que se empeñó para hacer esta presentación. Muchas gracias.